No, con mucho gusto, honorable concejal. Entonces retomo la palabra con la venia del señor presidente. Simplemente me Continúa con esta gustaría, palabra. muchas gracias, señor presidente. Eh, sí, que cuando se haga esa solicitud, me parecería importante, no solamente las empresas, porque hay empresas que tributan muy alto, pero tienen muy poco personal. Bavaria, por ejemplo, es una de ellas. Creo que la información, y alguna vez nos lo presentó la encargada de desarrollo económico, presentó cuántas industrias grandes, medianas y pequeñas tenemos en el municipio de Yumbo, pero sería bueno que nos dieran la información de cuántos empleos generan para así por lo menos tener ese panorama. Bueno, están tocando un tema que me parece a mí muy importante y a veces tener la oportunidad de conocer cómo se comportan en otros países y países que han tenido de pronto un poco más de avance o se han logrado desarrollar o tienen más historias o civilizaciones, ayuda para poder proyectarse. Llama mucho la atención, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando tuvimos la oportunidad de visitar Alemania, que los concejales allá tenían proyectos a 8, 10 años. Y yo les hice una pregunta, ustedes en el 2015 van a cambiar de alcalde, pero ¿cómo garantizan que en el 2017 este proyecto, porque nosotros hacíamos parte de ese intercambio de un proyecto que ellos tenían que terminar en el 2017? Pues explicaban que ya era lo sólido, no era quién administraba, sino quién guiaba, quién aconsejaba. O sea, es decir, tenía más importancia, tiene más importancia en estos países desarrollados las corporaciones que los administrativos. Digamos que los administrativos tienen unas funciones muy concretas, pero en cambio los consejos que representan los partidos y los pensamientos de los partidos y las comunidades tenían una mayor función. No, traducido a lo que hacemos nosotros acá en Colombia, esos proyectos terminan siendo las políticas públicas. Las políticas públicas son superiores a las administraciones. Las administraciones son periódicas, las políticas públicas también son periódicas, pero a largo tiempo. Por lo menos tienen que estar proyectadas a 10 años. Y creo que a veces nosotros cometemos ese error porque, digamos, en ese afán político como de borrar el contrario o el que venía antes o implantar nuevas ideas y, digamos, brillar con luz propia, muchas veces los proyectos que vienen atrás no se continúan y se caen sin tener en cuenta que eso hace parte de toda una gran proyección que debe generar un cambio. Ahora estaba tocando los honorables concejales el tema de las solicitudes de las empresas o los requerimientos de las empresas para poder aceptar personal. ¿Qué nos decían los empresarios? Aquí lo han dicho. No, a mí sí me interesa darle trabajo, yo le doy trabajo a los de Jumbo, a los de Cali, a los que sean. Necesito es que tengan el perfil, que sepan hacer lo que necesito que desarrollar en mi empresa, que estén formados para ello y que tengan buenas habilidades blandas. Las habilidades blandas que tengan responsabilidad, que tengan compromiso, sentido de pertenencia, ética, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces nosotros entendimos cuál era el reto. El reto de la administración era cómo hacemos para formar cada vez más yumbeños, que esa es la meta. O sea, decimos, hay fuentes de trabajo, pero no hay es perfil. O sea, que si la gente no está formada, no vamos a tener perfil. Entonces, la meta nuestra fue decir, vamos a buscar todas las alternativas para generar el mayor perfil posible. Los profesores se pusieron en esa tarea, los rectores, muchos rectores inclusive modificaron las vocaciones de sus instituciones educativas para hacerlas más al perfil del entorno, que fue una decisión acertada, porque uno ve inclusive cómo, para dar un ejemplo, los compañeros de Titán lograron involucrar el tema logístico y todos los muchachos salen bien preparados y muchos salen con alternativas laborales, inclusive saliendo de bachillerato. Entonces, en esa tarea se vino el SENA. El SENA es, digamos, la institución que forma bien el personal, mano de obra calificada y demás. Pues tenemos que tener SENA en Jumbo. Y la crítica de años, siempre escuchábamos los años como los puentes de Mulaló, 40 años pidiendo los puentes de Mulaló, 40 años pidiendo que el SENA debería estar en Jumbo. Entonces nosotros dijimos, el SENA debe estar en Jumbo. Y empezamos esa tarea. Lastimosamente no nos copiaron del SENA. El SENA dijo que en Jumbo no, que tener una sede en Jumbo no valía la pena, que no teníamos forma y demás. Nosotros no nos dejamos achicopalar por esa cerrada de puertas en ese entonces del SENA y dijimos, bueno, en ese orgullo que nos movía, porque en cierta manera fue ofensivo que rechazaran a Jumbo,
Entonces dijimos, listo, entonces vamos a crear nuestro propio SENA. Y en ese vamos a crear nuestro propio SENA fue que se logró transformar el IAMI, que era el Instituto de Artes Manuales de Jumbo, al IMETI, que fue una idea y un hijo que, digamos, parió muy bien, la profesora Rosalía Narváez. Ella fue a Medellín, conoció el CEAFIT de Medellín, miró el modelo, lo aplicamos, buscamos todo el permiso con el ministerio y empezamos todo este proceso que hoy forma y está entregando, digamos, no la cantidad que debería estar en este momento según la proyección, pero está formando técnicos laborales que obviamente cuando salen de allí tienen mayores alternativas de formar. Pero luego tuvimos la fortuna de tener el acompañamiento de Carvajal, el acompañamiento de Confandi, en esa alianza que hacíamos con muchos empresarios, y ellos nos lograron sentar a la que entonces era, porque no hay que decir las palabras como son y reconocerle a quien hace, la que entonces era la ministra de Educación, Gina Parodi, y le dijimos, mire, nosotros necesitamos el SENA acá. Y ellos coayudaron a que lo hiciéramos. Ya en esa época habíamos comprado Titán y teníamos proyectado ahí hacer el gran IMETI. Pero, digamos, cuando se da la oportunidad del SENA, dijimos, esta es la oportunidad. La invitamos, fue y visitó el sitio, lo conocieron y demás. Bueno, al final se logró esa gran oportunidad de tener el SENA en Jumbo, ese sueño de 40 años. Obviamente, hay muchas personas que no les interesa y o no les gusta ese tipo de proyecciones, pero bueno, en la historia emocionante de esto fue que dijimos, listo, llega el SENA. Entonces, para que no se compita el SENA con el IMETI, ¿qué nos va a ofertar el SENA? Y el IMETI prepare formación diferente a la que va a presentar el SENA. Entonces llegaron unos acuerdos que iba a formar el SENA, maquinaria amarilla, construcción, etcétera, etcétera. Y el IMETI hacía otras diferentes a las que hacía el SENA, especialmente, por ejemplo, en el tema de confección textil, porque los que forma el SENA no les gusta mucho a los empresarios del textil y de la confección. Entonces ellos nos orientaron de cómo poderlo hacer, inclusive trajeron profesores y demás. Entonces se conformó esa gran tarea y el objetivo era seguir buscando cómo lográbamos que más jóvenes pudiesen formarse, tenía que traer más universidades. Entonces fuimos a ver el tema de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, ¿por qué no nos abren más carreras? Tenemos 3 carreras técnicas hace 20 años. Y ellos dije, mire la sede como la tenemos, se va a caer, problemas de sismoresistencia, no se puede hacer. Podemos hacerlo si tuviéramos una mejor sede. Llegamos a un acuerdo de construir una mejor sede. Ese acuerdo de construir una mejor sede permitía no construir una mejor sede para que tengan dignidad los estudiantes y posteriormente construirles un centro deportivo. No solamente eso, construir una nueva sede permitía traer 7 carreras técnicas y 3 profesionales. O sea, es decir, pasar de 20 años de tener 3 carreras técnicas a tener 7 en el municipio de Jumbo y 3 carreras profesionales. Y en eso, digamos, se hizo un excelente trabajo. ¿Qué facilitó hacer ese excelente trabajo? El excelente equipo de trabajo que teníamos. El personal, todos esos hombres y mujeres, contratistas, todo ese equipo que se formó. Y sin duda alguna también tener la voluntad política de la mayoría de los concejales, prácticamente todos de ese entonces, que también apoyaban y conocían semanalmente todos los proyectos y todo eso que se estaba haciendo, aunque muchos, algunos no, digamos, no estaban de acuerdo. Yo me acuerdo que alguien, cuando hablábamos y planteábamos los multipropósitos para resolver el tema de educación de la Comuna 1, que tenía que atravesarse la panorama para venir a estudiar y demás, pues mucha gente inclusive le decía multisueños, bueno, que hoy son una gran realidad, pero fue gracias a ese equipo, ¿no? Y así se hicieron muchas cosas más. Pero para seguir el tema de lo importante de la educación, entonces dijimos, listo, ya empezamos a facilitar lo que se podía hacer en 4 años para que empezáramos a crecer. Obviamente la tarea era seguir ese camino para seguir proyectando, pero lastimosamente, por ejemplo, la relación con el SENA se deterioró, prácticamente se anuló. No sé si por voluntad política o por desidia política o porque no les dieron interés, pero bueno, ese proyecto que debería estar hoy terminado, construido, haberle exigido al SENA resultados y demás, pues prácticamente está anulado. Ahora se viene a retomar 5 años después, digamos, por un requerimiento de pronto de la comunidad, o porque ahora estamos nosotros entendiendo la importancia de la educación para poder tener trabajo. Pero también quería yo decir algo que era muy valioso.
Entendimos también en esa queja de los empresarios, porque teníamos una mesa que trabajaba mucho, la mesa empresarial Pro Jumbo, con la que hicimos muchas cosas, con las que logró, por ejemplo, tener coayuda para hacer la biblioteca. Y bueno, el tema de rectores líderes transformadores, donde los privados ponían plata y nosotros también nos ayudaban en las diligencias con el gobierno nacional. Por eso logramos bajar más de casi 160.000 millones de pesos. Pero el tema al final, y se logró la voluntad para bajar las tabletas y todo, pero ellos también nos decían, mira, hay que trabajar en la actitud de las personas. Nos mandan hojas de vida de Jumbo, pero a muchas personas nos mandan 20 hojas de vida y se quedan 2. Entonces, desde desarrollo económico, que teníamos una persona excelente dirigiendo ese programa y también un excelente equipo. A veces el problema no es el equipo, a veces también es el director, ¿cierto? El director cumple un buen papel. En ese entonces, Constanza Tello, que no es política y no se eligió en ese cargo para que hiciera política, sino para que hiciera el mejor trabajo posible. Ella, que entendía la relación con los empresarios, que venía de conocer el mundo de los empresarios, que estaba muy cerca a la FED y conocía muy bien cómo era el funcionamiento, pues logramos jalarla de la FED, algo aprestada, se podría decir, en ese entonces, y ella logró mantener esa comunicación, y en esa comunicación entendieron que el desarrollo económico tendríamos que hacer, primero, formar perfiles y enseñarle a la gente esas habilidades blandas y hacer las entrevistas inclusive, preparar las aprender a elaborar las hojas de vida, se las elaborábamos inclusive en ese entonces. Pero hacíamos un prefiltro. Nosotros, como sabíamos qué es lo que necesitaban las empresas, se hacía un prefiltro, ellos nos decían qué requerimientos teníamos y nosotros en ese prefiltro sabíamos qué personas, pero como ya habíamos filtrado qué personas no iban a rechazar, prácticamente las hojas de vida que se mandaban, pues eran 2 o 3 o 4 con las que ellos podían escoger su perfil. En esa estrategia, honorables concejales y quienes nos están escuchando, se lograron posicionar más de 2.500 personas en nuevos trabajos, pero también porque había voluntad de las empresas y porque las empresas vieron que había disposición. Inclusive el gobierno nacional de ese entonces facilitó muchas cosas. Yo me acuerdo que Jumbo fue el piloto para el programa que en ese entonces Ronald Mayorga y con el viceministro Néstor, se me olvida el apellido de él, hoy secretario de gobierno de Bogotá, vinieron y lanzaron el programa del primer empleo para que los jóvenes tuvieran empleo y los empresarios con los que teníamos buena relación facilitaron y de esos 500 empleos, escuchen esto, de esos 500 empleos apenas logramos consolidar 150, teníamos 500 cupos y apenas 150, porque tenemos otro gran problema en el municipio de Jumbo que algún honorable concejal lo dijo ahora, hay un problema de actitud en muchos de nuestros muchachos, pero también tengo que advertir, yo he ido a varias empresas y me han dicho, mira, estos muchachos, aquí es el corazón de esta empresa, me decía alguien en Postobón, y ese muchacho es de Jumbo. Me decía, ese muchacho se me va aquí y yo tengo que contratar por lo menos 7 personas para poder reemplazar el trabajo que hace ese muchacho. Y el muchacho está feliz allá y es muy bien respetado y todo. Entonces, es decir, lo único que falta en nosotros es generar una cultura de entendimiento, de desarrollo, de trabajo, de prosperidad. Y obviamente ese muchacho se formará y seguirá adelante, formará su propia empresa, así como están siendo muchos. Faltan esas oportunidades. Entonces, en eso, con ese ejemplo, lo que quiero decirles es que nosotros tenemos que generar una cultura de trabajo. Y la cultura de trabajo también teníamos que hacerla desde el espacio que más anticultura de trabajo genera, que es la administración municipal. Nosotros veníamos de una costumbre donde la mayoría de nuestros equipos trabajaban, era por resultados políticos, los líderes políticos, y muchos de ellos acostumbrados a decir, no, es que yo ya hice mi trabajo, pues yo no tengo que venir a trabajar porque yo ya hice mi trabajo, yo siempre cobro, o no vengo, tengo pico y placa para venir a trabajar y demás. Y nosotros ajustamos eso un poco más a la realidad, porque cuando entendimos que cuando pudiese haber cambios de administración, un grupo sale, entra otro, pues esos que salen tienen que estar en la capacidad de poder generar y gestar sus propios ingresos y no estar esperando a ver si logran o no tener el contrato en la administración municipal. Y por eso se estaba generando la cultura de trabajo. Es que si no generamos la cultura de trabajo, si nosotros vemos, inclusive en el sector privado, hay profesionales que ganan menos que bachilleres en el municipio de Jumbo. Y por supuesto, tenemos, aunque la gente dice que no, que el pago en Jumbo no es malo y demás, el pago en Jumbo es muy bueno comparado con el mercado laboral. Y digamos, bueno,
Hay que exaltar eso, hay una buena compensación, hagamos el mejor esfuerzo para entregar nuestro trabajo. Y es ahí donde hay una insistencia de pronto, digamos, no solamente por que entreguen resultados por la administración en la que están representando, sino por generar toda esa cultura de trabajo que nos va a hacer una sociedad más estructurada, más formada, más capaz para poder avanzar y generar transformación. Algo como pasó en China. China era una población que se generó mucho a la mano de obra y era una mano de obra, digamos, básica, pero se formó, se disciplinó en su mano de obra y pasaron de las confecciones ya a hacer ese mismo mecánica, digamos, industrial a diferentes productos y hoy, mire, se están comiendo el mundo porque lograron hacerlo y obviamente lograron una buena relación o una buena estrategia del gobierno que no le presta plata a los empresarios, sino que se vuelve socio de ellos y pone en riesgo la plata con ellos, crecen las empresas y cuando ya les va bien venden las acciones y generan más recursos. Digamos, una excelente estrategia que aquí en Colombia nunca se va a hacer por el monopolio del manejo del dinero, a no ser que ese monopolio cambie algún día. En términos generales, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que construir una cultura de trabajo, así como una cultura de paz, de respeto, de proyección, de aspiración, para que la gente pueda proyectarse y entienda cómo funciona. Muchos quisiéramos tener, digamos, tener todas las soluciones o todo lo que soñamos en la vida de un día para otro, pero hay que hacer paso a paso esfuerzos, proyectarse en sus sueños y sostenerse en ellos. Entonces, entendimos también que uno de los problemas que tenía Jumbo era que muchos jóvenes no tenían aspiraciones y que muchos jóvenes inclusive creían que no tenían derecho ni a estudiar, muchos ni siquiera tenían derecho a salir de sus barrios o de sus cuadras. Entonces también empezó a manejarse un tema aspiracional y el tema del orgullo yumbeño, porque era importante tener a Jumbo orgulloso. Entonces también generar confianza en Jumbo. Entonces para tener confianza en Jumbo hay que volver a Jumbo seguro. Entonces hay que trabajar mucho en el tema de seguridad y empezar a buscar. Entonces era una cadena de valor que generaba y estructuraba mejores yumbeños para el futuro. El problema es que eso lo tenemos que pensar desde aquí, desde el Consejo. Y se tiene que garantizar desde el Consejo en políticas públicas para que eso se dé. Lastimosamente, y para darle la respuesta al concejal del Centro Democrático, que decía que él presentó una propuesta para hacer la reforma administrativa, efectivamente se hizo el estudio, honorable concejal, y se presentó al Consejo como se presentaron 12 políticas públicas. Esas políticas, esto se presentó después del mes de octubre del 2015. Ya había alcalde electo, ya había otra dinámica en el Consejo y por supuesto el Consejo, que es algo que, digamos, un consejo que estuvo siempre muy firme con las decisiones de la administración. A partir de eso fue un consejo, y lo recuerdo bien, fue un consejo que no copiaba las iniciativas de la administración y rechazaron las 12 políticas públicas y la reforma administrativa. ¿Qué pasó 5 años después? En su insistencia sería preguntarle a usted, ¿por qué no siguió insistiendo en la reforma administrativa? Pese a que muchas veces se ha solicitado y se ha dicho. Es más, no, ni siquiera lo solicitamos por voluntad de una muy buena idea, porque el Jumbo lo necesita, y además para generar empleos, digamos, estables en el municipio de Jumbo, especialmente a esos que se han entrenado muy bien en el tema administrativo público. No solamente eso, sino que era la Contraloría en esa época que insistía mucho que Jumbo tenía muchos trabajadores. Y en esa época yo creo que los muchos trabajadores que alcanzó a tener la administración fueron 1.500. Ahora se ha duplicado, ni la Contraloría ni nadie dice nada. Pero bueno, eso es parte del proceso. Pero yo quería dar este resumen, honorables concejales, porque este equipo de concejales algún día debe de entender que no son los concejales serviles del alcalde, sino que son los concejales quienes representan sus partidos, representan a la comunidad y deben ser los garantes en su seriedad, en esa formación, de que los proyectos vayan a futuro. Por eso son los concejales quienes aprueban las políticas públicas y no el alcalde. Es decir, el Consejo Municipal tiene una función supremamente importante en la proyección de sus pueblos. Por eso es muy valioso que algún día nosotros hagamos esa reflexión interna y empecemos a darle el valor fundamental a esta corporación
tan importante para la democracia, pero especialmente para el municipio de Yumbo. Ese era el aporte que quería hacer, digamos, un poco histórico, pero también para que entendamos lo que necesitamos a futuro y así lograr disminuir la tensión de esa comunidad que termina convirtiéndose en bombas sociales que los lleva a explotar con tanta fuerza y rabia por el mismo resentimiento del maltrato social y de la vida que les ha tocado, y entender que somos los políticos en cierta manera, en una gran manera, quienes tenemos la obligación de dirigir y de aportar y de hacer el mejor esfuerzo cada vez que la comunidad nos da esa valiosa oportunidad de representarlos, de hacerlo mejor por ellos. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra.